¿Cuáles son? Eso es en cuanto a la qué? A la fe. Entonces, Israel, ¿cuál es el primero? Oír. Alejandro. Hermana Claudia. Hermana Adriana. Orar. ¿Y Héctor? Recibir. Ese no, ese es el orden, no hay otro orden, ¿no? Eso ahí no es el orden de los factores, sí altera el producto. Eh, Tiene que ser ese orden para que haya verdaderamente fe y para que podamos ver la gloria de Dios. Primero, oír. Segundo, creer. Tercero, ver. No imaginarse, ver. Cuarto, orar. Y quinto, recibir. Recibir. ¿Se lo repito? Oír, creer, ver, orar y recibir. Mano Luz Marina, ¿cómo es? Muy bien. Paola. Carolina. Catalina es. Muy bien. Claudia. Mano Carlos. Margot. Ahora entendemos lo que significa cada una de esas cosas. Si uno examina todas las escrituras antes de que sucediera un milagro, tiene esos pasos. O sea que por eso es que yo los saqué para que si guardamos esos pasos, lo vamos a poder ¿qué? Ver como la fe es poder ver las cosas que no son como si fuera, vamos a recibirlas. Ese es el resultado. Hay ejemplos como el caso de la mujer que tocó el manto de Jesús, el borde del manto, sí. Bueno, hay veces yo no me complico, digo que el manto, ¿no? Porque el manto, sí, aunque el borde es parte del manto. Sí, hay veces no es cuestión. Sí, sí, hay veces lo dice por algo, no es que una cosa es tocar el borde y otra tocar, sí, es diferente. Ahí dice que la fe de ella era tocar el borde, no era todo el manto, el borde. Sí, inclusive uno con todo
Claro que con esa multitud que estaba ahí, ¿Cómo iba a tocar el manto con ese mundo de gente? Pero él solo bordecito. es que no podía tocarlo tampoco porque que es muy grande. Pero era el borde, o al menos una partecita del manto. Mire, ella, ¿cómo sucedió ese milagro? Primero, oyó de Jesús que él hacía milagros. Luego, creyó que Jesús podía hacerlo. Tercero, se vio sana. Porque él ya decía entre sí, si tan solamente tocar el manto de Jesús, seré sana. O sea, antes se vio sana. Ya lo había creído. Ya se había visto sana del flujo de sangre de 12 años de enfermedad. Oró. Cuando dice si tan solamente tocar, esa es una oración. Y tocó el manto. Y fue sana. Hasta hicieron una canción sobre eso, ¿no? Un himno. ¿Cómo es? ¿Cómo? Solo tocar el borde de su No. No es uno que dice, a la casa de Jairo iba Jesús. Y dice, y si tú le tocas, también sanarás. Sanarás, sí. Entonces insista a que toquemos el ¿qué? El borde del manto del Señor. ¿Y lo podemos tocar? ¿Sí? Por la fe sí se puede tocar. Ese es un himno muy bonito. ¿Usted lo sabe? Un poquito. Sí. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, libre sería. No me sé más. Ese es otro, pero está bonito también. La hermana se sabe. Ella se sabe. Bueno, todos tienen una versión diferente. No, es que la versión que más se oye, ella se sabe una bonita. ¿Qué? Solo tocar el borde de su manto, sana sería. Si tan solo lo tocare. Uy, es que hay hartos en sí. Bueno, el mío casi no lo conoce nadie entonces. El más antiguo, sí. Pero cada uno de... Vea, hay una cosa muy importante, que en este caso nos muestra eso. En el caso de los ciegos, dice que el ciego estaba sentado. Era los dos ciegos, ¿no es cierto? Y entonces, claro que Jesús sanó muchos ciegos porque era una de las señales que sería el Mesías, era el que abriera los ojos a uno que nació ciego o a uno que estuviera ciego. Dice que oyeron allí y preguntaban, ¿quién es? ¿No es Jesús? Y entonces ya habían oído que Jesús sanaba ¿qué? Los ciegos. Sanaba a los ciegos. Y cuando supieron que era Jesús que estaba por ahí, se fueron a Jesús. No, todavía no. Es que esta es otra versión. Esta es otra versión. Entonces, no, bueno, después de que cuente me dicen cuál era la historia que estaba contando. Y siguieron a Jesús y como no podían acercarse,
En la primera ocasión llegaron a pueblo y no pudieron acercarse a Jesús. Y aún así sí, le siguieron hasta que en una aldea alcanzaron a Jesús. Y Jesús los permitió que llegaran a él. Y entonces Jesús les dice, ¿qué quieren? Entonces ellos le dicen que le recobren la vista. Y él dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? Y ellos dicen, sí. Y él le dice, conforme a tu fe se ha hecho. Sí, esa es la. Pero por eso es que hay veces son tantos ciegos que solo quedaron unos ahí. Pero lo importante es que oyeron, creyeron, se vieron sanos, vieron por la fe, pidieron, oraron y recibieron. Y vieron. No, pues no sabíamos si volvieron a ver porque no sabemos si no. No, pero no sabemos si volvieron a ver porque si habían nacido ciegos nunca habían visto. Sí. Sí, entonces. Ah, bueno, entonces sí. Sí. Entonces vieron. Así, si usted analiza todos los pasajes de la Biblia, tienen eso. Por ejemplo, sí, la misma fórmula es en el caso de la Virgen María. Oye al ángel, la voz de Dios a través del ángel. Ella sí cree y le pregunta, bueno, ¿y cómo puede suceder eso si yo no conozco a Aarón? Dice, no, ese no es problema. El Señor, el Espíritu Santo vendrá con poder y el santo ser quien será llamado Hijo de Dios. O Hijo de Dios o Hijo del Altísimo. Ella ahí se vio así. Se vio. Y le dice al ángel, hágase conforme a tu palabra. O sea, oró. Y salió de ahí así. Porque de una vez fue y le dijo a José que estaba embarazada. Fue inmediato. No es que esperó 3 meses para ver el voltico para decir, sí, estoy embarazada. No. ¿Sí? No esperó. Ya lo vio, lo creyó y de inmediato, aunque no vio nada, ni una señal, ni fuera de que se le apareció al ángel, pero no vio sobre ella el Espíritu Santo ni nada, pero creyó y fue hecho. Cuando llegó allá, inmediatamente salió de ahí, le dijo a José y se fue a donde Elizabeth, y cuando llegó a donde Elizabeth dice, la madre de mi Señor ha venido. O sea que también la vio, ¿qué? ¿Cuántos días tenía embarazada? Unos pocos días. Porque dice que estuvo 3 meses con ella. Y Elizabeth tenía ya 6 meses, o sea 9 meses y no alcanzó a... Entonces quedó así. Y cada cosa que Dios hacía, por ejemplo en el caso de los antiguos, de los reyes, era muy especial eso. Le decían, mire, el Señor te ha ungido como rey. Y derramaban el aceite y ya quedaban reyes. Así es de sencillo. La fe tiene que ser basada en las Escrituras, en lo que Dios dice, no en lo que el pastor dice, sino en la palabra de Dios. O sea que la fe es por el oír, pero el oír no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. O sea que la fe nace o se hace en la palabra de Dios. Cuando Dios lo dice, por la necesidad de poder ver la Biblia como lo que es realmente la palabra de Dios. Voy a preguntar algunas promesas hoy.
para ver si hemos oído, ¿no? Una promesa, rápidamente cada uno me va a decir una promesa. Puede repetirla, pero ojalá no sea la misma. O sea que si hay 33,000 y aquí habemos 100, entonces usted tiene 29,900 que no puede repetir. ¿Sí o no? Por ahí 100 o 110. Pero al menos una. Rápido una, Alejandro. Cree en el Señor. ¿Cuántas veces está ese en el versículo? Sí. 2 veces. O sea que es sí. Lo dicen de una manera diferente, pero está 2 veces. ¿Quién lo dijo? ¿A quién? A Cornelio, muy bien. En la boca que le dijeron a Cornelio fue un ángel. No, primero. No, a un ángel a Cornelio y luego Pablo al carcelero. Muy bien. Pero es igual. Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a Cornelio le dijo, cree, dice, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y todo con tu casa igual. Pero en otras palabras. Con eso nos da seguridad de que esa palabra es fiel y verdadera. Debemos creer y rogar a Dios que se cumpla esa palabra en nosotros y nuestras familias. ¿Se puede echar mano de ahí? Y entonces, si nosotros tenemos que ver a nuestra familia aquí, antes, puede ver que se están revolcando en el cielo, pero hay que creerle a Dios que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Bueno, ese es del Antiguo Testamento, pero también vale. Porque esa es la palabra de Dios. Pero ¿sí me hago entender? Tenemos a la hermana Claudia una sin buscar en internet. Sí. Conoceré, y ya la conoce, hermana. Entonces usted es libre. ¿Y cuál es la otra de la libertad? Sí. Bueno, si elijo libertad, seréis verdaderamente libre. Entonces, ¿cómo somos? La palabra de Dios nos hace libres, pero el Hijo del Hombre nos ha hecho. Ahora sí, Adriana, la suya. Que por la llaga de Jesús hace 2000 nosotros fuimos sanados. ¿Lo creemos? ¿Lo esperamos? ¿Oramos para que eso? ¿Sí? Tenemos que creer. ¿Ya vimos a Jesús con sus llagas? ¿Sí? ¿No? Uno, rápido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, ese se aplica, generalmente lo aplicamos a todo, pero es más en cuanto al billete. Pero sí sirve. Miguel. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Diana. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Que Él está con nosotros. Y Dios puede suplir a todo lo que os falte. Amén. Conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Wilson. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Eso es sí. Invócame en el día de la angustia y te libraré. Amén. Claudia. Dígale, yo en mi casa serviremos a Jehová. Diga. Claudia, el versículo. Que todo el que cree en el Señor Jesucristo nos hace partícipes de la familia de Cristo. Ah, Somos hijos de Él.
Bueno, eso no lo conozco ese versículo, pero tiene la idea. Hermana María. Sí, pero para digo tiene la idea. Sí, de la otra. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Jehová es mi pastor y no me falta. Hasta el fin del mundo, hermana. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Gálatas 3:21. Hermana. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. Amén. Hermano Carlos. Muy bien, ese es que a todas son hechas nuevas, hermana. Amén. Hermana que sigue. ¿No sabe ninguno? Bueno. ¿Quién sigue ahí, no? ¿Tampoco sabe? Bueno, hermana Anita. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu santo y profetizarán. Muy bien, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, o manifiesto. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Alejandro. ¿Serás como mi boca? Pues, ¿quién sigue? Daniela. ¿Cómo? Pero dígame la cita. No, ese no es. ¿Quién sigue? Margot. Muy bien, no tiene la idea, es así, hermana. Hermana, sí. Ah, muy bien. Bueno, Sol. Amén. Eso es, así es. Sí, eso es así. Por la llaga de Jesús nosotros fuimos sanados. Ella se lo aplicó a sí mismo. Muy bien. Es muy importante que toda nuestra fe esté basada en la palabra de Dios, no en ideas, sino en las escrituras. Y en los hechos, sí, ya está haciendo sus pinares ahí. ¿Cuál es? Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, el que anden en el camino de la perfección, ese me servirá. Salmo 101:6. Muy bien. Deleítate así mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, pero el justo y como hierba seca se secarán. Lo más importante, hermanos, es que podamos estar atentos a esas promesas, a lo que Dios dice. Y hay otra cosa donde puede estar basada nuestra fe, y es en las cosas que Dios ha hecho en la antigüedad. ¿Sí? Por ejemplo, si así como Jesús se copió de Moisés al convertir el agua en vino, se copió de Eliseas multiplicando los panes y los peces. Entonces se copió de
Porque la Biblia dice imitar la fe de otros. Y más de lo que Dios ha estado en la palabra. Entonces nosotros, por yo le decía, hay que meditar en esas cosas que Dios ha hecho para que cuando las necesitamos las podamos volver a hacer otra vez. Por eso es tan importante el oír y estudiar cómo se hicieron las cosas. Yo le decía, hay veces uno no sabe y entonces le hace demasiado grande las cosas, pero Jesús sabe cuántos litros de agua convirtió en jugo de la vid. 720 litros. O sea, es un tanque de esos de agua, un poquito más de los de 500 y un poquito menos de los de 1000. En jugo de uva. Es que en el tiempo de Jesús se llamaba vino, pero no era fermentado. Al fermentado lo llamaban mosto. Al jugo de la vid lo llamaban vino. No es que hizo vino para emborrachar al mundo, no. Sino que convirtió el agua en jugo de la uva. Del mosto, sí, del fermentado, sí, señora. Entonces, en esas cosas podemos fundamentar nuestra fe, en las cosas que están escritas en la promesa de Dios, que son fieles y verdaderas, y también en los hechos que están escritos en la Biblia. Si Dios lo hizo una vez, es posible que lo pueda hacer de nuevo. Yo he visto muchas cosas, porque he copiado, copiar no significa... Nadie es original, o ninguno de nosotros somos originales, ¿no? No todos no somos originales en lo que hacemos, porque siempre aprendemos de otros. Entonces uno puede imitar la fe de otro, lo que le sirvió a otro le puede servir a usted en un momento dado si tiene. Por ejemplo, después de que la mujer que tocó el manto de Jesús, dice que muchos caían, copiaron ¿qué? El mismo, pero ya no tocaban el manto, sino caían para tocar el manto de Jesús y ser sanados. ¿Sí ve? Allá no fueron al borde, sino que cualquier parte lo tocaban y quedaban. Porque, sí, dice que se caían, dice que caían. O sea que era allá con fuerza y hasta con violencia para poder llegar a tocar a Jesús. ¿Y cuántos de ellos que tocaron fueron sanos? Todos. Pero primero ellos tuvieron que haber oído el milagro que hizo con la mujer. Creyeron y pidieron pues de una manera indirecta, pero fueron allá hasta tocar y fueron sanados porque se veían sanos antes de eso. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, ahí va aprendiendo. Entonces, es muy importante que tomemos en serio cada acto de la Biblia. Si la Biblia cuenta que miles de personas fueron sanadas, usted también puede ser sano. Ahí habla acerca de toda enfermedad, no hay ninguna enfermedad que no haya sido sanada por Jesús, de las que existían en ese tiempo, ¿no es cierto? Y las de ahora, pues Dios no ha cambiado y Dios puede sanar cualquier enfermedad en este tiempo, pero hay que creerlo primero, vernos sanos y después de vernos y pedir ser sanados. Pastor, por eso es importante uno escuchar los testimonios, oír. Yo una vez escuché que la pastora Maribel decía que ella le recibía lo que el pastor le daba, lo guardaba en un bolsito y que ella no contaba, sino que ella, sacaba para todo lo que ella necesitara y que siempre le alcanzaba, y eso, eso también es bíblico, ¿sí? Entonces yo comencé a hacer exactamente lo mismo. Yo nunca cuento porque yo digo, si cuento sé que tengo tanto, ¿sí? Entonces yo guardo y pues a medida que necesito voy sacando, y yo he visto que siempre,
cubrir, digamos, lo que se necesita. Entonces, sí, en todos los casos, o sea, es igual, uno, o sea, escucha y uno, si ve que él le sirvió a esa persona, uno lo pone en práctica también. ¿Y sabe dónde yo saqué esa idea? De la Biblia. Pero no, de una cosa muy rara que se podía. Cuando los israelitas iban atravesando el Mar Rojo, entonces los egipcios ellos iban caminando a 3 a 4 kilómetros por hora los israelitas. Iban lentos. Y los otros iban como a 25 kilómetros en los carros cerrados de caballos. Y entonces ellos, como si fueran en una estática, en una caminadora estática, y corrían y corrían y corrían y corrían y seguían estando en el mismo lugar. O sea que y cambio los israelitas se extendían los pies y era como si abarcaban. Y entonces, cuando yo pensé eso, dije, eso es lo que Dios tiene que hacer con el dinero. Sacamos y sacamos y sacamos y sacamos. Yo lo puse en práctica ahí. Entonces empecé a no contar nunca el dinero. Porque yo creo que es lo mismo. Puede uno invertir y siempre hay. Pero basado en eso de los caballos. De ahí saqué esa idea. Creyéndole a Dios. Es que, pastor, yo también tengo ese testimonio que uno cuando ora antes de leer la palabra, el Señor le revela estas cosas. A mí me reveló la semana pasada de que lo que nosotros necesitamos para de verdad ser sanos o prosperados es llegar a Jesús. Me mostraba eso. O sea, Es que si no llegamos a Jesús no hay nada. No lo había entendido. Y Sí, Señor. el Señor me lo mostraba y pues gracias, Señor. Es que no es que es acudir a Él. Ese es ahí en lo que se llama humillarse, es que tenemos que reconocer que Él, solo a través de Él. Con la hermana ya casi nos volvemos especialistas, ¿no? Cuando nos ponemos de acuerdo en la comida, cuando ella prepara la comida aquí, yo le digo, solo haga lo que es y oramos. Y oramos y siempre sobra. Porque pero basado en las escrituras. Un día que se dañó el arroz para un día el pastor, ella me llamó y dijo, pastor, se ha dañado el arroz. Y yo le dije, pues vamos a hacerlo de Eliseo, vamos a orar y sanamos el arroz. Pero yo no le eché nada de harina ni nada de eso como dice Eliseo. Solamente oré y le dije que esté sano el arroz. Y fue sano el arroz. Bueno, lo importante es que no lo distraiga a usted, ¿no? Entonces es muy importante oír y copiar esos ejemplos, creerle a Dios que hoy Dios lo puede hacer nuevamente. Mire, se aplica a todas las áreas de la vida, no hay en ningún momento que no se pueda aplicar. En la necesidad, en todo eso. Si uno le cree a Dios y cree lo que Él dice, a su palabra seremos prosperados, dice la Escritura. Pero es la necesidad de oír, significa prestar atención a lo que dice la Biblia. Dice que si pedimos, recibimos. Ahí en el que estamos anunciando hace 8 días decía, sí. Y eso significa una condición para poder tener algo. Si mi pueblo se humillare. Eso es verdad. Si nosotros cumplimos esas 5 cosas que hay que prestar atención, hay que hacer 5 cosas para recibir 4. ¿Sí? Son 5 cosas que yo debo hacer para recibir 4. Pero si no cumplo las 4, no veo ninguna. Si no cumplo las 5, no veo las 4. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es como, estaba viendo un programa ayer de un señor que era obeso, tenía 300 kilos. Entonces, lo primero, y comía ese señor, y ya había convertido a la esposa y a los hijos en sirvientes solo de que le trajeran de comer. Y era un señor así, para pesar 300 kilos, o 300 y pico de kilos.
Entonces ya no se podía ni levantar. Entonces le dijeron al hombre, si fue que buscó en internet, vendió la casa, vendió muchas cosas, porque oyó que un médico podía ayudarlo. Ahí empezó por oír, ¿cierto? Dejó y vendió la casa y se fue a buscar a ese médico que dijo que lo podía ayudar. Creyó. Y le dijo al médico, si usted no rebaja 18 kilos en un mes, no lo puede ayudar. Entonces el hombre se propuso, no se levantaba, estaba siempre acostado porque por demasiado peso, no sé. Entonces, para poder empezar a cumplir con esa meta y ya se veía, cogió dos bastones y empezó a levantarse así, sin la ayuda de nadie. Y empezó a caminar, a salir al menos de la casa, porque nunca salía de la casa. Y con el solo hecho de salir a la casa y volver, y todos los días hacía como 3 veces ese ejercicio, rebajó 18 kilos. Y dejando de comer también, ¿no? Y entonces el hombre le dijo que sí lo ayudaba. Y empezó a perder kilos. Después le sobraba a esas piernas, le sobraban unas lonjas de tocino. Sí, de piel, pero feo. Yo nunca había visto algo semejante. De todas partes le sobraba y le empezaron a hacer y logró hacerlo, pero porque creyó. Y después ya no se encoge. Sigue así. Entonces, porque creyó que se podía hacer. Nosotros también, todo lo que estamos está basado en lo que dice la Biblia y se puede aplicar a nuestras vidas. Pero es necesario que meditemos cómo se hicieron las cosas. A nosotros nos mostraron que la multiplicación de los panes es que se les subió las montañas de panes, y no fue así, porque así no tiene la gracia. La idea era que partiera y le repartiera, y usted le reparte a estos 250. Y el milagro se obró en las manos de ellos. Sí. Lo mismo lo del pez. Le partía medio pez y se lo daba y volvía, le salía la cabeza y así sucesivamente. Hasta que comieron todos. Y sobró. Dios, si nosotros prestamos atención a lo que dice la Biblia y lo tomamos en serio, Dios va a hacerlo. Entonces, pero este proceso, oír, yo creo, lo veo, oro y recibo. Porque si no oramos, aunque tenga mucha fe, yo lo veo, pero no ora nada. Porque la Biblia dice, si pedimos, recibimos, si buscamos, hallamos, si no llamamos, no nos abren. Si aplicamos eso, vamos a ver la gloria de Dios, hermanos. Entonces necesitamos empezar por desarrollar esta fe que es necesaria, así como dijo Sol, que en el nombre de Jesús ella es sana, ya se vio sana, y la vamos a ver sana en el nombre de Jesús. Porque esa es la fe. Bueno, les dejo la tarea, aprenderse 2 de Crónicas 7, 14 y 15 para el próximo domingo de Dios. Recuerde que es muy fácil, 5 cosas que debemos hacer para recibir 4 cosas. ¿Las repetimos? Humillarse. En Crónicas, humillarse. Si mi pueblo se humillare e invocare mi nombre y orare y buscaren el rostro, convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré, perdonaré los pecados a la tierra y
Cuando clamaren a mí, yo oiré y veré su oración, dice el siguiente versículo. Ya sabemos, repitamos un poquito qué es humillarse. ¿Qué es humillarse? Sí, muy bien. ¿Y cuál es en el atributo de Dios que yo debo decir para reconocer en una sola palabra que eso es así? Bueno, ya se lo explico. Así lo voy a hacer rápidamente para que, si se humillar es reconocer mi incapacidad, y la única palabra cuando yo reconozco es que Dios es bueno y que todo lo que tengo, lo que soy, lo que hago, lo que digo y lo que sé es por Él. O sea que todo se lo debo a Él. Eso es humillarse. Lo segundo es que sobre cuál mi nombre es invocado. Invocar significa pedir auxilio, ayuda, socorro, mayday, kiosquete, SOS. Es reconocer que lo necesitamos a Él y que lo necesitamos urgentemente. Que sintiendo la llaga y el dolor en nuestro corazón. Tercero, orar es plantear ¿qué? Soluciones al Padre en el nombre de Jesús, planteando la solución de manera audible y en el nombre de Jesús y llamándolo, confesándolo, diciéndolo que se ha hecho en el nombre de Jesús. Si buscar en mi rostro lo que le estoy enseñando, al tiempo a solas con Dios, un tiempo de calidad y de comunión con Dios cada día a solas, individualmente, que son 20 minutos cada día por lo menos, queremos hacer eso, ¿sí? ¿Qué es las cosas que debemos hacer en ese tiempo a solas con Dios, hermana Blanquita? ¿Qué es? Lo primero, orar ¿para quién? Para que Dios nos dé ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido y para que le sea revelado la palabra o el evangelio en nuestros corazones y Dios nos hable. Y después, ¿qué hacemos? Tenemos una lectura corta, puede ser un versículo o un párrafo completo, esperando que Dios nos hable en esa lectura, en donde vamos, en el capítulo que usted va, en el orden que usted va, puede leer un capítulo, un versículo, un párrafo de esa, esperando que Dios le hable. Y la otra cosa que es necesario, usted puede en ese tiempo adorar, alabar, contarle a Dios, cantarle, hacer lo que usted quiere en ese tiempo, porque es un tiempo a solas con Dios para con usted y Dios. Como puede serlo, como tratarlo como su amigo, como su padre, como su hermano, no es problema, porque Dios es todo eso para nosotros. Pero de pronto usted hoy le quiere contar como un amigo, entonces hace eso. Si está alegre, canta alabanza. Si está triste, pues hace oración de acuerdo al día. Todos los días no es algo mecánico, sino que algo que le nace de corazón para estar en ese momento. Como lo hicimos al principio, ¿sí se deleitaron? Cada uno hizo no es el culto racional, no. Este es un tiempo a solas con Dios, que es buscar el rostro del Señor. La Biblia dice que lo que hace ocultar su rostro es el pecado. O sea que demanda que seamos santos. Que levantamos manos santas sin ira ni contienda. ¿Listo? Y se convirtieren. O sea, si practicamos Mateo 5, 6 y 7 y otros, vamos a hacerlo, vamos a correr la segunda milla, cuando digan toda clase mal contra nosotros mintiendo, debemos gozarnos y alegrarnos porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Si alguno habla mal de nosotros, oremos por ellos, por los que os ultrajan y os persiguen, y dice toda clase, dice queremos por los que os ultrajan y os persiguen,
No es para ir a hacer el reclamo, ni para enojarnos, no, nada de eso. Es para orar por ellos, a favor de ellos. ¿Sí? No juzgar a nadie, no hable mal del prójimo. Yo le he dicho, si no puede hablar algo bueno, no hable, quédese callado, bien, ¿sí? Que no juzguemos a nadie, que corramos la segunda milla, que pongamos la otra mejilla, aunque nos la monten, dicen por ahí. Aunque nos llamen de sapo, dice Israel. O de lambón. Pero obedezcamos la palabra de Dios. Entonces eso llama convertirnos ¿de qué? Apliquemos Mateo y seremos sabios y edificaremos la casa sobre la roca. Entonces esas son las cosas. Estoy preparándolos para cumplir ese versículo. Eso es lo que estaba haciendo en este año. Para que Dios nos bendiga y se cumpla eso que dice, que entonces nos oiga desde los cielos y se baje a la tierra, ¿no? Y perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra, y cada vez que oramos, Él vea y oiga nuestra oración y la responda. Entonces eso es lo que estoy queriendo hacer con ustedes, que cumplamos 2 de Crónicas 7, 14 y 15. Amén. ¿Lo vamos a hacer con la ayuda de Dios? ¿Es posible que lo hagamos? ¿Fácil hacerlo? Sí, es fácil, si queremos. ¿Está claro, hermanos? Bueno, oremos y démosle gracias a Dios y terminamos. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias por el frío de esta mañana. Y gracias, Señor, porque tú nos has traído a tu casa y nos has edificado, nos has hablado. Nos has bendecido, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora te ruego que tú, oh Dios, seas cumpliendo el propósito con cada uno y que Cristo se forme en cada uno y supliendo para cada necesidad en el nombre de Jesús, y que nadie que vino vuelva de la misma manera en que entró, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, que esta palabra se grabe en la mente y en el corazón de cada uno para ser puesta por obra en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Llévanos en paz, a la casa en paz y en seguridad en el nombre de Jesús, o donde tenemos que ir y que podamos regresar o estar en casa al momento que estemos en paz y en seguridad en el nombre de Jesús. Señor, gracias. También te pido que tú bendiga las ofrendas, los diezmos y todo de lo que tú nos has dado. Te damos un poquito en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Recojamos las ofrendas y los diezmos y recuerden que hay cafetería. No daña el almuerzo con un delicioso tinto, no. Que sigamos orando para que nuestras familias sean salvas, para que Dios, no es como le dije a una persona hace unos días, lo repito ahorita, hay veces tu palabra dice y lo decimos en un tono de como obligando a Dios de que lo cumpliera, pero él dijo, bájele al tonito y humillémonos delante del Señor.